Dios les continúe bendiciendo, mis hermanos. Vamos a tener pues ahora la segunda parte de la predicación que iniciamos el domingo pasado, en el cual estuvimos predicando acerca de guardad vuestras almas. Guardad vuestras almas. Para esta porción, para este tema, hemos estado utilizando la porción que se encuentra en Josué capítulo 23, los versos del 1 al 13. Josué, capítulo 23, versos del 1 al 13. Josué 23, verso 1 al 3. Vamos a leer la palabra del Señor. Dice así: Aconteció muchos días después que Jehová diera reposo a Israel de todos sus enemigos alrededor, que Josué, siendo ya viejo y avanzado en años, llamó a todo Israel, a sus ancianos, sus príncipes, sus jueces y sus oficiales, y les dijo: Yo ya soy viejo y avanzado en años, y vosotros habéis visto todo lo que Jehová vuestro Dios ha hecho con todas estas naciones por vuestra causa, porque Jehová vuestro Dios es quien ha peleado por vosotros. He aquí os he repartido por suerte en herencia para vuestras tribus estas naciones, así las destruidas como las que quedan, desde el Jordán hasta el mar grande, hacia donde se pone el sol. Y Jehová vuestro Dios las echará de delante de vosotros y las arrojará de vuestra presencia, y vosotros poseeréis sus tierras como Jehová vuestro Dios os ha dicho. Esforzaos pues mucho en guardar y hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, sin apartaros de ello ni a diestra ni a siniestra, para que no os mezcléis con estas naciones que han quedado con vosotros, ni hagáis mención, ni juréis por el nombre de sus dioses, ni los sirváis, ni os inclinéis a ellos, mas a Jehová vuestro Dios seguiréis, como habéis hecho hasta hoy. Pues ha arrojado Jehová delante de vosotros grandes y fuertes naciones, y hasta hoy nadie ha podido resistir delante de vuestro rostro. Un varón de vosotros perseguirá 1000, porque Jehová vuestro Dios es quien pelea por vosotros, como él os dijo. Guardad pues con diligencia vuestras almas, para que améis a Jehová vuestro Dios, porque si os apartareis y os uniereis a los que restan de estas naciones que han quedado con vosotros, y si concertareis con ellas matrimonios, mezclándoos con ellas, y ellas con vosotros, sabed que Jehová vuestro Dios no arrojará más a estas naciones de delante de vosotros, sino que os serán por lazo, por tropiezo, por azote para vuestros costados, y por espinas para vuestros ojos, hasta que perezcáis de esta buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado. Amén. Palabra del Señor. Vamos a orar, mis hermanos, para continuar la alabanza a nuestro Dios. Gracias, Dios, porque tú eres bueno. Gracias porque para siempre es tu misericordia. Gracias porque tú nos permites estar congregados en tu templo para darte a ti honra y gloria a través de todo lo que hemos de hacer, Padre Celestial. Gracias por el tiempo de la alabanza, gracias por el tiempo de los versículos, Padre Celestial. Gracias porque tú nos permites ahora escuchar tu santa y bendita palabra, Padre Dios. Delante de ti me presento insuficiente, indigno y pecador, Padre Celestial, pidiendo que seas tú dirigiéndome por medio del Espíritu Santo, para que cada una de las cosas que he de decir no sea yo, sino tú hablándonos, oh Dios, para que tu nombre sea glorificado, exaltado, y nosotros, tu pueblo, guardemos nuestras almas, oh Padre Celestial, y nos ocupemos de darte a ti honra y gloria en todas nuestras vidas. Creo que tú bendigas a los hermanos, en el nombre de Jesucristo. Amén. Vamos a continuar, mis hermanos, este tema tan importante: guardad vuestras almas, guardad vuestras almas. Mis hermanos, nosotros vimos los primeros 5 versículos de esta porción la ocasión pasada. Entonces, en esta ocasión vamos a terminar la porción completa. Vamos a terminar los versos desde el verso 6 hasta el verso 13.
de guardar vuestras almas. Entonces vamos a iniciar, mis hermanos, con un resumen, breve resumen, rápido, una introducción como resumen del pasado mensaje, mis hermanos, de lo que tratamos el pasado mensaje. ¿Qué vimos, mis hermanos? Bueno, en la primera parte del mensaje vimos la primera cosa que debemos de hacer con el propósito de guardar nuestras almas. Vimos lo primero que según esta porción nosotros, como hijos de Dios, tenemos que hacer para guardar nuestras almas. Fuimos exhortados en cuanto a esto. Nosotros y los amigos también que tienen la oportunidad de vernos a través de YouTube. Tratamos el tema de que debemos estar conscientes del obrar de Dios y de las situaciones que nos rodean. Tenemos que estar conscientes del obrar de Dios en mi vida, en la de los otros y dentro de las situaciones que nos rodean. Tenemos que estar conscientes de que Dios está obrando. Si nosotros no estamos conscientes de que Dios está obrando, nosotros no vamos a guardar nuestras almas. Y vimos las razones por las cuales nosotros tenemos que estar conscientes de que Dios está obrando. Vimos estos primeros versos del 1 al 5 en cuanto a esto. Esto fue lo primero que trajo a colación Josué. Esto fue lo que trajo a colación primero. En su último discurso al pueblo de Israel, él les trajo a la memoria todo lo que Dios había hecho con ellos. Josué les recordó las grandes cosas que Dios había hecho para con ellos. Les recordó cómo Dios les usó y que solo por la intervención de Dios pudieron ellos tener esas tierras. Josué les recordó a ellos que no fue por su fuerza, no fue por sus méritos, no fue por su inteligencia o capacidad, sino que Dios intervino de forma tal que les entregó esas tierras. Y Josué se los recordó, les hizo conscientes de la obra de Dios. Él les recordó eso, mis hermanos. Ellos no habrían podido tener esos beneficios fuera del Señor. Él quería que todo el pueblo estuviera bien consciente de todos los beneficios que había recibido por Dios y que sin Él no había podido ser. Josué se preocupó por eso. ¿Por qué Dios hizo esto? Para darnos a nosotros la enseñanza de que tenemos que estar conscientes de lo que Él hace en nuestras vidas y de lo que Él hace alrededor. También les hizo recordar lo que pasó a las naciones alrededor, las cuales ellos desposeyeron. Les recordó las razones por las cuales les pasó esto a esas naciones. Él les dijo lo que había sucedido con esas naciones y cómo ellos fueron una herramienta para aplicar justicia a esas naciones. Vimos lo que hacían esas naciones, lo que hacían con sus hijos, lo que hacían entre ellos, las prácticas que tenían de idolatría, de hechicería, de sacrificios, de inmoralidad. Ellos no tenían en cuenta a Dios. Dios aplicó justicia, detuvo la corrupción en ese momento. Y fue duro, fue duro. Dios hizo justicia. No fue porque Israel se lo ganó, sino porque Dios les utilizó, porque ellos estaban andando bien con Dios. Tú y yo tenemos que andar bien con Dios para que Dios nos pueda utilizar. Al ver esto en nuestra porción, entendimos que es necesario para guardar nuestras almas que nosotros estemos conscientes del obrar de Dios en nuestras vidas. Tenemos que estar conscientes. Tenemos que estar conscientes del obrar de Dios en la vida de los que nos rodean. Tenemos que vivir agradecidos por la salvación de nuestras almas a través del Señor Jesucristo. Tenemos que estar agradecidos de todas las bendiciones que Dios constantemente nos da. Ese es el obrar de Dios en nuestra vida. Dios nos ha salvado. Tenemos que estar conscientes de que Dios ha bendecido a las personas que están a nuestro alrededor, a nuestros familiares, a nuestros hermanos. ¿Estamos o no conscientes de eso? Pues tenemos que estarlo y tenemos que vivir agradecidos. ¿Cómo? Guardando nuestras almas. Y para eso tenemos que tenerlo consciente. Tiene que estar en nuestra mente esto, mis hermanos. Agradecidos de todas las bendiciones que Dios constantemente nos da, de su sostén, de su guía. Y estar advertidos. Tenemos que estar advertidos
de las consecuencias de caminar sin Dios. ¿Para qué Dios les recordó lo que había pasado con esas naciones? Para que ellos supieran cuáles son las consecuencias que trae el seguir el camino del pecado. Destrucción. Eso es lo que trae el pecado. Separación del Señor. Castigo. Sufrimiento. Eso es lo que trae el Señor. Tenemos que estar advertidos de las consecuencias de caminar sin Dios y correr de ello guardando nuestras almas. En esta ocasión veremos la segunda cosa que debemos de hacer para guardar nuestras almas. Y podemos verlo desde el verso 6. Vimos un primer punto en la primera parte del mensaje, que es que tenemos que estar conscientes de los obrar de Dios en nuestras vidas, en la vida de los que están a nuestro alrededor y de las situaciones. Tenemos que estar conscientes de esto para guardar nuestras almas, para que nosotros estemos motivados siempre por el agradecimiento a algo que nosotros no podríamos de ninguna forma haber obtenido, a algo que tiene un valor infinito, que es la salvación de nuestras almas, mis hermanos. Él nos sacó de la potestad de las tinieblas. Ninguna otra persona pudo haberlo hecho, sino solo el Señor. Tomó el castigo de nosotros, lo tomó y nos salvó. ¿Cómo nosotros no vamos a vivir agradecidos de la obra que solo Jesucristo, Dios mismo, pudo haber hecho? Demostrando ese amor por nosotros. Lo segundo que debemos hacer, estando conscientes de lo que Dios ha hecho, nosotros tenemos que ocupar nuestras vidas en Dios. Lo segundo que tenemos que hacer es ocupar nuestras vidas en Dios. Para guardar nuestras almas tenemos que ocupar nuestras vidas en Dios. ¿Y dónde encontramos esto? Lo encontramos en su palabra. Vamos a ver los versos 6 al 10 de nuestra porción, Josué 23. Los versos del 6 al 10 nos hablan de esto. ¿Qué nos dice la palabra del Señor? Esforzaos pues mucho en guardar y hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, sin apartaros de ello, ni a diestra ni a siniestra, para que no os mezcléis con estas naciones que han quedado con vosotros, ni hagáis mención, ni juréis por el nombre de sus dioses, ni los sirváis, ni os inclinéis a ellos. Mas a Jehová vuestro Dios seguiréis como habéis hecho hasta hoy. Pues ha arrojado Jehová delante de vosotros grandes y fuertes naciones, y hasta hoy nadie ha podido resistir delante de vuestro rostro. Un varón de vosotros perseguirá 1000, porque Jehová vuestro Dios es quien pelea por vosotros, como él os dijo. Mis hermanos, tenemos que estar atentos a la palabra del Señor. Dice aquí el 8, como habéis hecho hasta hoy. Ellos hasta ese momento, con el liderazgo de Josué, estaban guardando sus almas para el Señor. Estaban ocupando sus vidas para el Señor. Y miren cómo Dios les había bendecido de gran manera. Mis hermanos, para guardar nuestras almas tenemos que ocuparnos de Dios. Ocupar nuestra vida, gastar nuestra vida, más bien invertir nuestra vida en el Señor. Ahora, si nosotros no estamos ocupando nuestra vida en Dios, entonces sí podríamos decir que es un gasto. Estamos gastando un regalo precioso que Dios nos ha dado. Ahora, si la ocupamos en el Señor, estamos haciendo la mejor inversión y más segura, porque tenemos recompensa eterna en los cielos, mis hermanos. Y lo vemos desde ahora hasta los cielos tenemos la recompensa del Señor. Mis hermanos, ya que estamos apercibidos de la obra de Dios en nosotros, estamos conscientes de ello, estamos conscientes de la obra de Dios a nuestro alrededor y de las situaciones que nos rodean. Dios está obrando en nosotros, en los hermanos, amigos que nos rodean, y está obrando en las situaciones que están ocurriendo actualmente, mis hermanos. Tenemos que estar conscientes de todo lo que está ocurriendo dentro de lo que podamos y saber que Dios está en control, Dios está obrando. Ya que estamos conscientes de esto, para guardar nuestras almas es necesario accionar. Tenemos que accionar. Dice el verso 6, esforzaos pues mucho, esforzaos pues mucho. Vamos a ver qué significa esto. Dice, esforzaos mucho en guardar y hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés. Josué exhorta, no apartarse a diestra ni a siniestra, que quedarse en ese carril,
no intentar rebasar, no intentar disminuir, no pasarse de un lado a otro. No, continuar en el único camino que es Jesucristo. Entonces, hermanos y amigos, si queremos guardar nuestras almas, debemos de ocupar nuestras vidas en Dios. Josué, continuando su discurso, les habla al pueblo de Israel y les dice que es necesario esforzarse, que viene de la palabra hebrea kazak o chazak. Y dentro de sus acepciones significa, fíjense bien mis hermanos, significa sea urgente, compórtese valientemente, resista. Esto, miren todo el significado que tiene esta palabra chazak. Sea urgente, tenga sentido de urgencia por esto, por guardar la palabra del Señor. Compórtese valientemente, tendrá que defender su fe, mis hermanos, y para eso tendrá que crear convicciones en la palabra, en la fe del Señor Jesucristo. Compórtese valientemente, resista. Tendremos aflicciones, resista. ¿En quién? En Cristo Jesús. Y Jesucristo lo dijo, en este mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Mis hermanos, ya nosotros en Cristo, ustedes bien saben, somos más que vencedores. Tu amigo, ¿qué esperas? ¿Qué esperas para ser vencedor? ¿Qué esperas? Significa esto, urgencia, comportarse valientemente, resistir. Y le agrega, mis hermanos, le agrega la palabra desde donde se traduce mucho. Es decir que esto aquí es una sola palabra, que solamente son dos frases, no dice pues en el hebreo. El pues se le agrega en español para que nosotros podamos entender mejor. Esforzados pues mucho. Esto quiere decir, este mucho viene de la palabra hebrea meode. Y esta habla de apasionamiento e ímpetu. Apasionamiento e ímpetu. Es decir, que nosotros tenemos que tener sentido de urgencia, comportarnos valientemente, resistir con apasionamiento e ímpetu. Así nos llama Dios a que nosotros guardemos la palabra del Señor. Así nos llama Dios a ocuparnos en Él. Con estas características. De esta forma, era necesario que ellos siguieran el camino del Señor con urgencia, con valentía, resistiendo. Esto tenían que hacerlo con ímpetu, es decir, con energía y eficacia. Ellos tenían que hacer todo esto con energía y eficacia, con deseo de cumplir la voluntad de Dios. Ellos tenían que deleitarse, tener pasión, desear hacer la voluntad del Señor. ¿Deseas tú hacer la voluntad del Señor? ¿Te apasionas cuando estás esforzándote por las cosas del Señor? A eso nos llama Dios. Y qué bueno que Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Si no es así, va a haber problemas para guardar nuestras almas. Va a haber problemas. De esta forma que es necesario que ellos siguieran el camino del Señor con urgencia, con valentía, resistiendo. Ellos tenían que tener el deseo de cumplir la voluntad de Dios. El Dios que ellos habían visto hacer tantas maravillas y les bendecía cada vez. Es decir, que ellos tenían motivación para hacer eso. Ellos tenían motivación para esforzarse. Ellos tenían motivación para ser valientes y resistir. Ellos tenían motivación para hacer la obra del Señor con pasión y con ímpetu. Tú y yo tenemos esa motivación porque hemos sido rescatados de las tinieblas. Tenemos más motivación porque Él sufrió mi castigo. Mis hermanos, así nosotros tenemos que ocuparnos en nuestras vidas para el Señor. Eso es lo que tenemos que hacer. Ellos iban, mis hermanos, a ser seducidos por sus inclinaciones pecaminosas. Al ver lo que hacían los pueblos alrededor. Ellos estaban en ese territorio. Ellos iban a ver lo que los pueblos alrededor hacían. Y ellos iban a ser seducidos por las inclinaciones pecaminosas. Como tú y yo somos seducidos
por la inclinación al pecado que tenemos, por esa concupiscencia que está en nosotros, por la carne. Somos seducidos, somos tentados. Ellos iban a ser seducidos. Por eso ellos tenían que resistir. Ellos iban a ser seducidos por las costumbres paganas a su alrededor. Ellos debían de comportarse valientemente a pesar de las insinuaciones y propuestas que recibieran. Así tú y yo tenemos que comportarnos valientemente a pesar de las insinuaciones y propuestas que recibamos. Nosotros no tenemos que ceder, no debemos de ceder a la carne. ¿Por qué? Dios nos dice, resiste. Y por la gracia del Señor tenemos su Espíritu Santo. Y bien nos dice el Señor que nosotros no vamos a ser tentados más de lo que nosotros podamos resistir. Bien lo dice el Señor. En el verso 7, mis hermanos, vamos a ver lo que nos dice el verso 7. Para que no os mezcléis con estas naciones que han quedado con vosotros, ni hagáis mención, ni juréis por el nombre de sus dioses, ni los sirváis, ni os inclinéis a ellos. En el verso 7, mis hermanos, podemos ver que esto era necesario hacer para no mezclarse con estas naciones de la forma inadecuada, convirtiéndose ellos, en vez de esos pueblos alrededor, convertirse al Dios único y verdadero. Ellos iban a estar alrededor, rodeados de esas naciones. Y Dios les dice cómo ellos tenían que comportarse de forma tal que ellos no fueran influenciados por ellos. Más bien, ellos debían de haber influenciado a las otras naciones para que se convirtieran de sus pecados. Y es lamentable, mis hermanos, que desde ese momento y hasta ahora, al parecer los más influenciados somos nosotros, los hijos del Señor. En vez de nosotros influenciar, somos influenciados por el pueblo de alrededor. Y bien Dios nos advierte que no debemos de ser influenciados. No debemos de, como dice aquí, ni hagáis mención, ni juréis por el nombre de sus dioses, ni los sirváis, ni os inclinéis a ellos. No seas como ellos. No tengas sus costumbres. No tengas sus gustos. Ellos debieron de haberse convertido al Dios verdadero. Nosotros no debemos de ser influenciados por el mundo. Nosotros, si tenemos interacción con el mundo, tenemos que influenciar con una vida pía para el Señor. ¿Cómo debemos de influenciar? Guardando nuestras almas, esforzándonos, siendo valientes, resistiendo, teniendo ese ímpetu por invertir nuestras vidas en el Señor. Tú y yo no debemos de influenciarnos como el mundo. Nosotros debemos de ser para el mundo anticuados. Nosotros tenemos que no correr como el mundo corre. Tenemos que ser diferentes. Y se debe de notar. Quizás yo tenga inclinación por hacer algo que el mundo hace. Pero quizás por eso que yo estaré haciendo, no voy a hacer de buen testimonio. Pues yo tengo entonces que intentar apartarme de eso. Yo no tengo que siempre hacer lo que hace todo el mundo. Yo tengo que siempre hacer lo que Dios me manda hacer. Entonces, mis hermanos, tenemos que guardar nuestras almas. No podemos ser como ellos. Tenemos que nosotros ser la sal. Nosotros tenemos que ser la luz. Y como dice Jesucristo, la luz no se pone debajo de la mesa. No, se pone arriba para que brille, para que alumbre. Nosotros tenemos que, con nuestra manera de vivir, pues alumbrar al mundo perdido. Para que vengan las personas al Señor Jesucristo. Ellos debían que con gran deseo y energía seguir a Jehová como lo habían hecho hasta ahora. Así lo vemos en el verso 8. Mas a Jehová vuestro Dios seguiréis como habéis hecho hasta hoy. Ellos tenían que ocupar sus vidas y vivir a la luz de Dios. Sus costumbres no podrían ser iguales que las de las otras naciones, que las de los otros pueblos. Sus costumbres no podían ser iguales. Ellos debían apegarse a la palabra de Dios como hasta ahora ellos habían hecho.
Ellos tenían cosas que Dios les había mandado hacer. En eso ellos tenían que ocuparse. Ellos tenían que llevar a cabo la ley moral que Dios les había dado. Los pueblos de alrededor tenían esa ley moral que Dios les había dado a ellos de forma específica, esa ley moral, esa ley ritual que Dios le había dado a Israel. ¿Tenían los pueblos alrededor eso? No. Ellos no tenían esas leyes, pero ellos sí. Ellos tenían que ocuparse haciendo lo que Dios le había mandado hacer. Ellos tenían que hacer esa ley moral y ritual. Ellos tenían ocupaciones, Dios se las había dado. Ocupaciones en el templo y fuera del templo. Las conquistas de los territorios que hacían falta, ellos tenían que ocuparse en eso, en conquistar los territorios que hacían falta. Es en estas cosas y más que ellos debían estar involucrados. Ellos tenían cosas que hacer y tú y yo tenemos cosas que hacer para la obra del Señor. ¿Qué estamos haciendo? David, en vez de estar involucrado en las campañas de guerra, como debió haberlo hecho, estaba no haciendo nada, paseándose. Y ahí cayó en ese gran pecado. Y como bien dice un proverbio que no está en la Biblia, que el no tener cosas que hacer, la vagancia es el taller del diablo, el taller del maligno. Miren, la ociosidad es taller del maligno. Y tú y yo como hijos del Señor, nosotros no tenemos tiempo para estar ociosos. Nosotros no tenemos tiempo para estar de ociosos. Nosotros, como bien había dicho el hermano Ángel Gálvez, con los jóvenes, nosotros no podemos estar diciendo, estamos aburridos. ¡Ay, qué aburrido yo estoy! No, mis hermanos. Como hijos del Señor, tenemos ocupaciones. Algo tenemos que hacer. Algo tenemos que hacer. Como hijos del Señor, la obra requiere algo que hacer. Como hijos del Señor, personal, tú y yo tenemos algo que hacer para el Señor. Cualquier cosa en que yo pueda invertir mi tiempo, cualquier cosa que yo vea, tiene que ser por la honra y gloria del Señor. Yo no puedo tomar algo que me da el mundo y deleitarme en eso y ya. No. ¿Por qué? Porque todo lo bueno, todo un perfecto desciende de lo alto. Si usted ve algo bueno en donde sea, que lo haga una persona creyente o no creyente, mire, ese no creyente lo está haciendo bien porque Dios le permitió hacerlo bien. Todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. La creación, las cosas, las composiciones, lo genial, lo excelente, no es del diablo, mis hermanos, es de Dios. Pero el diablo lo utiliza para engañar. Por eso nosotros tenemos que estar bastante atentos, guardando nuestras almas para que nosotros, en cualquier cosa que hagamos, le demos la honra y la gloria del Señor. Tenemos que estar atentos, tenemos que estar pendientes de las cosas del Señor. Ellos tenían motivos para esto, para estar motivados, para ocuparse en las cosas del Señor. Ellos no debían de seguir las costumbres de los pueblos alrededor. Ellos tenían que ocuparse en lo que Dios le había dicho que se ocuparan. Tú y yo tenemos que ocupar nuestras vidas en las cosas del Señor. No tenemos excusas, tenemos motivos para hacer esto. Hemos sido salvos por el Señor Jesucristo. Josué se los había hecho saber en los primeros versos de este capítulo, al inicio de su último discurso. Y ahora se los recalca en los versos 9 y 10. ¿Qué dice? ¿Por qué ustedes tienen que hacer esto? Pues ha arrojado Jehová delante de vosotros grandes y fuertes naciones, y hasta hoy nadie ha podido resistir delante de vuestro rostro. Un varón de vosotros perseguirá 1000, porque Jehová vuestro Dios es quien pelea por vosotros, como él os dijo. En Cristo somos más que vencedores. Mis hermanos, Dios es quien nos sostiene, Dios es quien nos guía. En Dios tenemos plenitud, mis hermanos. Nosotros tenemos motivos para ocupar nuestras vidas en el Señor. Josué les recalca al pueblo de Israel lo que Dios había hecho por ellos. Se lo había dicho al principio cuando Él les hizo conscientes del obrar de Dios en sus vidas. Y en estos versos se los recalca cuando Él les dice el por qué ellos deben de no seguir las costumbres de los pueblos alrededor, sino ocuparse en lo que Dios
les había mandado, como dice en el verso 8, hasta hoy. Así nosotros también debemos tener pendiente que tenemos motivos para ocupar nuestra vida en Dios. Fuera de Dios es vanidad. Cuando nosotros ocupamos la vida fuera del Señor, es vanidad, mis hermanos. Es vanidad. ¿Qué nos dice Salmos? El capítulo 39, versos del 5 al 7. Salmos capítulo 39, versos del 5 al 7. Dice la palabra del Señor: He aquí diste a mis días término corto, y mi edad es como nada delante de ti. Ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive. Ciertamente como una sombra es el hombre. Ciertamente en vano se afana, amontona riquezas y no sabe quién las recogerá. Y ahora, Señor, ¿qué esperaré? Mi esperanza está en ti. Mis hermanos, ocupar nuestra vida fuera de Dios es algo sin sentido. Como el pueblo de Israel fue llamado a esforzarse mucho, es decir, ser urgentes, comportándose valientemente y resistiendo con pasión e ímpetu, así tú y yo, mi hermano, estamos llamados a guardar nuestras almas viviendo para Dios, ocupando nuestras vidas en Dios. Así como Dios les mandó a ellos hacer eso, Dios nos manda a nosotros ocupar nuestra vida en Él. Con estas características, mis hermanos, con urgencia, con valentía, resistiendo, con pasión e ímpetu, con espíritu enérgico, mis hermanos. Así tenemos que ocupar nuestras vidas en el Señor. Así Dios nos llama a que nosotros ocupemos nuestras vidas en Él. Jesucristo nos ha dado vida. ¿Qué nos dice Efesios, el capítulo 2, versos 1 y 2? Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Jesús nos ha dado vida y Jesús nos ha llamado a ser como Él. ¿Qué quiere decir esto? Jesús nos ha llamado a guardar nuestras almas. Jesús nos ha llamado a vivir valientemente. ¿Qué nos dice Jesús en el capítulo 14 del Evangelio según Juan, verso 15? Un verso bastante conocido: si me amáis, guardad mis mandamientos. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Nosotros como cristianos que hemos sido redimidos, debemos de andar como Él anduvo. Esto debemos de hacerlo como. ¿Cómo nos dice Dios? ¿Qué es lo que significa esta palabra? ¿Cómo debemos hacer esto? Debemos de hacerlo con urgencia. ¿Sí? ¿Se nota que te urge agradar a Dios y no a los hombres? ¿Se nota en tu vida que tú tienes urgencia por las cosas del Señor? ¿O tú haces las cosas del Señor porque no te queda de otra? Tiene que haber un sentido de urgencia en nosotros por hacer las cosas del Señor. Tiene que haber un sentido de querer hacer las cosas para el Señor, de querer invertir nuestras vidas en el Señor. Y no para en el futuro, no, yo más adelante voy a hacer esto. No. Decía hermano pastor esta mañana que la venida de Jesucristo es inminente. Es decir, que puede ocurrir ahora mismo. Entonces, ¿vas tú a invertir tu vida después que venga el Señor Jesucristo? Ya no habrá tiempo para invertirla. Invierte tu vida ahora que Dios te da la oportunidad de invertirla. Como esos trabajadores que Dios le dio, que Jesucristo nos dice que recibieron diferentes talentos. ¿Qué estaban haciendo? ¿Cómo administraron ellos eso que le dio Dios? Dios nos ha dado la vida. ¿Qué estás tú haciendo con la vida que Dios te ha dado? ¿La estás enterrando en la tierra para cuando Él venga y diga, ¿qué has hecho con ella? No, tenemos que multiplicar la vida que Él nos ha dado. ¿Cómo multiplicamos la vida? Predicando el Evangelio de Jesucristo, viviendo nuestra vida
ocupadas en el Señor. De esa forma vamos a estar guardando nuestra alma, guardando nuestro ser para el Señor, porque Dios nos manda a hacer eso. Nosotros tenemos que vivir con urgencia. Se debe de notar en nosotros que tenemos urgencia por las cosas del Señor. Debemos de ser valientes, mis hermanos. Tú y yo tenemos que ser valientes y tener convicciones firmes en nuestro Señor y su palabra. En estos tiempos se intenta doblar la verdad. Se quiere imponer lo absurdo, lo obviamente incorrecto contra los principios de Dios se quiere validar y no debemos ceder. Debemos de ser valientes y resistir al mundo alrededor que no tiene temor de Dios. Si Dios dice una cosa en su palabra, que eso está incorrecto, pueden decir que es correcto, pero sigue siendo incorrecto, porque Dios lo determinó así. Y es muy bueno, mis hermanos, que tengamos bien pendiente que las cosas no son buenas o malas, porque arrojen un buen resultado o un mal resultado. Las cosas son buenas o malas porque agradan o no al Señor. El objeto de la moralidad absoluta es el Señor. Y sin Dios no hay moralidad, solo hay subjetividad, mis hermanos. Es así, mis hermanos. Es así que tenemos que estar conscientes de que si Dios sale de la ecuación, entonces los parámetros de vida correcta salen de la ecuación. Entonces tendríamos que tener rienda suelta para validar lo que sea. Pero no es así, porque Dios ha puesto orden y nos debemos a nuestro Señor. Así es, mis hermanos, tenemos que guardar nuestra vida para nuestro Dios. Así tiene que ser. Y actualmente nosotros tenemos que, como bien nos dice la palabra del Señor, no tener urgencia por las cosas del Señor, sino ser valientes en defender la verdad bíblica. En que nuestras convicciones no sean convicciones moldeadas por los gustos del mundo, sino moldeadas por lo que Dios me dice. Así tienen que ser nuestras convicciones. No debemos de inclinarnos a lo que se inclina el mundo. Al dinero, al placer. No debemos de inclinarnos a eso. Al poderío, el orgullo. No. Nosotros no tenemos que perseguir eso. Esos engaños, esos son intereses que son temporales y engañosos. No debemos de inclinarnos a lo que el mundo se inclina. Nuestros intereses debemos de moldearlos a la luz de la palabra y no dejarnos seducir por los deleites temporales del pecado. José no se dejó seducir. Él no prefirió los deleites temporales del pecado. Él prefirió agradar al Señor. Tú y yo tenemos que preferir agradar a nuestro Dios. No debemos de ceder a las naciones que están a nuestro alrededor. No debemos de ceder a las naciones que están a nuestro alrededor. Para nada, mis hermanos. No podemos dejarnos seducir por esos deleites temporales del pecado. Parecen buenos, pero si no van conforme a lo que Dios enseña, son malos, mis hermanos. Te pueden parecer buenos, puedes disfrutarlos ahora, pero su fruto al final es amargo, es terrible, mis hermanos, es así. Y podemos verlo a nuestro alrededor. Es por eso que Dios nos llama a que estemos conscientes no tan solo de lograr en nosotros, sino de las situaciones que nos rodean. ¿Cuál es el fin de una persona que da rienda suelta a sus deleites? ¿Qué dice al final de su vida? ¿Qué consejo da al final de su vida? Bueno, hay muchos testimonios que es que eso no valía la pena. Muchos testimonios. Entonces, mis hermanos, tenemos que estar conscientes de nuestro alrededor para esto. Es necesario que nos sacrifiquemos y que con diligencia y pasión sirvamos a Dios. Sacrifiquémonos y sirvamos a Dios con diligencia y pasión. Y el trabajo del Señor no es en vano. El trabajo del Señor no es en vano. Usted quizás se sacrificó, se esforzó por hacer algo, pero usted va a sentir el deber cumplido de hacer lo que a Dios le agrada.
Ya tan solo eso de decir, wow, qué bueno que yo puedo hacer esto para el Señor, debe ser suficiente para nosotros, pero que nosotros no podemos pagar al Señor todo lo que Él ha hecho, lo que hace y lo que hará por nosotros. Nosotros no podemos pagar eso. Entonces, si nosotros podemos hacer algo que agrada al Señor, tenemos que sentirnos agradecidos. Y claro, como bien nosotros sabemos, que David, también Abraham, él no quería hacer sacrificios al Señor. Él no quería cosas que no le costaran. No, Abraham dijo, no, yo te voy a pagar eso. Los sacrificios tienen que costarme. Es decir, requiere esfuerzo, requiere sudor. No puede venir así de la nada. Oh, yo hice eso, me sobró esto. No, no es de lo que me sobra. No es de lo que me sobra de mi tiempo. No es de lo que me sobra de mi dinero. No es de lo que sobra de mi intelecto. Es lo que yo le voy a dar al Señor. No, no es de lo que sobra. Es de, en mi presupuesto, el Señor. En mi tiempo, el Señor tiene que estar ahí. No como lo que sobra. Tiene que ser algo esencial. Es decir, tiene que ser lo primero. De nuestro esquema, o sea, nuestro esquema debe partir del Señor. De ahí se deben de derivar las cosas, del Señor, mis hermanos. Así que tiene que ser. Así es que Dios nos manda a hacerlo. Mis hermanos, Dios no se agrada con que nosotros le sirvamos mecánicamente. Recuerden que Kazak o Chazak también tiene la palabra pasión, de hacer las cosas con pasión. Dios no se agrada que aunque nosotros le sirvamos como mecánicamente o antojadizamente. Yo voy a servir al Señor en este mes, pero el mes que viene, yo no me siento así como para servir al Señor este mes. Esta semana, para esta actividad yo voy a servir al Señor, pero para otra, no, esa no. No. Nosotros no debemos de servir al Señor para agradar a los hombres, para agradarme a mí. No. Yo tengo que servir al Señor para agradar al Señor. Yo no tengo que servir al Señor de forma mecánica tampoco. Es decir, yo vengo y hago esto. Se acabó. No. Yo tengo que sentir un placer en poder hacer las cosas del Señor. Yo tengo que sentirme bien en hacer las cosas del Señor. Yo tengo que sentirme cuesta, pero esto para el Señor. Yo tengo que recordármelo a mí mismo. Esto me está exigiendo algo, pero esto para el Señor. Tenemos que hacer las cosas de Dios con pasión. Uno recuerda, uno está, por ejemplo, cortejando a quien va a ser su futura esposa. Y los esposos, ellos tienen pasión por sus esposas y se expresan de diferentes formas. Y se esfuerza ese esposo, se esfuerza ese hombre, se esfuerza esa mujer por agradar a esa otra persona. Y a pesar de ese gran esfuerzo que tuvo, cuando ve esa sonrisa que le gustó, todo ese esfuerzo ya se quitó de la mente y wow, valió la pena todo eso, porque esa persona está contenta. Así tenemos nosotros que tener mucho más pasión por agradar a nuestro Dios. Y miren, mis hermanos, Dios hace esa comparación. Esa comparación no está fuera de lugar, porque Dios compara a su iglesia como si fuera la esposa que se va a desposar con el Señor Jesucristo. Así hace Dios esa comparación, para que nosotros entendamos las cosas más ilustrativamente. Vamos a continuar, mis hermanos, alabando al Señor y aprendiendo acerca de su palabra. No debemos de servir mecánicamente o de forma antojadiza. Debemos de hacer las cosas con pasión e ímpetu, es decir, con energía, con deseo de hacer las cosas. Cuando, yo tengo pasión, yo quiero hacerlas, pero no lo hago con esa energía que requiere hacerlo. Cuando estamos cantando con energía. Ahora que tenemos las mascarillas, tenemos que tener más energía para cantar. Hay algunos hermanos que tienen que quitarse para cantar, pero uno tiene que esforzarse para cantar con las mascarillas. Yo recuerdo que estaba aquí arriba con los niños y estaba cantando con la mascarilla, pero no pude seguir. Pero, ¿qué yo hice? ¿Me dejé de cantar? No, yo me quité la mascarilla y seguí cantando, porque hay que tener energía, ímpetu por las cosas del Señor. Es decir, que requiere un esfuerzo con esa eficacia, con esa energía, con ese sacrificio, mis hermanos. Tenemos que estar comprometidos con el Señor. De no ser así, entonces es probable
que descuidemos nuestras almas y nos olvidemos de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. En vez de ocupar nuestras vidas en Dios, podemos entonces, si no hacemos eso, ocuparla de nosotros mismos o en el mundo, siendo títeres. Cuando nosotros nos descuidamos, cuando nosotros no guardamos nuestras almas y ocupamos nuestras vidas en vez de Dios, en nosotros o en el mundo, ¿ustedes saben lo que está sucediendo? Somos títeres del enemigo de las almas, Satanás, el destructor. Cuando no estamos ocupando nuestra vida en Dios, quien se está gozando es el diablo, mis hermanos, porque sabe que nuestro fin va a ser la perdición. Y eso es lo que él quiere, perdición, destrucción para nosotros. Pero en Cristo, mis hermanos, ya hemos sido rescatados, hemos sido libertados de la potestad de las tinieblas. Entonces, ¿cómo nosotros, siendo ya libertados de la potestad de las tinieblas, vamos a vivir como si todavía somos esclavos de la tiniebla? No debe ser así, mis hermanos. Recordemos siempre la gran salvación que tenemos en Cristo, sus grandes bendiciones para con nosotros. Recordemos los resultados de la desobediencia a Dios, de andar en contra de los preceptos de Dios, y ocupemos entonces nuestras vidas en Dios. Preguntémonos, ¿estoy teniendo las cosas de Dios como urgentes para mí? ¿Me comporto con valentía respecto a la verdad de Dios? ¿Muestro resistencia a las cosas que desagradan a Dios y a los embates de la vida? ¿Tengo pasión por las cosas de Dios? ¿Soy diligente, enérgico en ello? Pidamos a Dios que por medio de su Espíritu Santo en nosotros, esto sea una realidad en nuestras vidas y así guardemos nuestras almas, mis hermanos, esforzándonos con valentía, resistiendo. Tenemos al Señor de los señores. La resistencia con Él es mucho más llevadera. Con pasión e ímpetu es que tenemos que nosotros vivir nuestras vidas, invirtiéndolas en el Señor. Amigo, tú que no has entregado a Cristo tu vida, somos pecadores. Sin Cristo estás en las tinieblas, gozando de placer ilusorio y temporal que dirige al infierno. Guarda tu alma entregándote a Cristo para reconciliarte con Dios y pasar de condenación a vida eterna. Ocupa tu vida en cosas que no tan solo tienen un disfrute temporal, sino que tienen buena retribución en esta vida y en la venidera. Mis hermanos, lo segundo en esta serie de mensajes de guardar nuestras almas, guardar vuestras almas, es que nosotros tenemos que ocupar nuestras vidas en Dios. Lo primero, tenemos que ser, que lo vimos en la pasada interacción, tenemos que estar conscientes de la obra de Dios en mi vida, la de las personas a nuestro alrededor y de las situaciones que están ocurriendo. Segundo, tenemos que ocupar nuestras vidas en Dios. Tercero y último, mis hermanos, el no guardar nuestras almas es no amar a Dios. El no guardar nuestras almas es no amar a Dios. Si usted no guarda su alma, si yo no guardo mi alma, estoy demostrando que yo no amo a Dios. ¿Dónde vemos esto? Vamos a ver los versos 11 al 13. Versos 11 al 13 de nuestra porción base, Josué capítulo 23. Josué capítulo 23, sus versos 11 al 13. Dice: guardad pues con diligencia vuestras almas, para que améis a Jehová vuestro Dios. Porque si os apartareis y os uniereis a los que restan de estas naciones que han quedado con vosotros, y si concertareis con ellas matrimonios, mezclándoos con ellas y ellas con vosotros, sabed que Jehová vuestro Dios no arrojará más a estas naciones delante de vosotros, sino que os serán por lazo, por tropiezo, por azote para vuestros costados y por espinas para vuestros ojos. Espinas para vuestros ojos, imagínense eso, mis hermanos. Hasta que perezcáis de esta buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado.
Mis hermanos, el no guardar a Dios, el no guardar nuestras almas, es no amar a Dios. Dice, guardad pues con diligencia vuestras almas, para que améis a Jehová vuestro Dios. Este último discurso de Josué al pueblo de Israel, él les dice esto, era necesario. En este verso 11, vemos la exhortación de Josué al pueblo. Guardad pues con diligencia vuestras almas. En otras traducciones, mis hermanos, dice, tengan mucho cuidado por sus propias vidas. No dice guardad vuestras almas, dice, tengan mucho cuidado por sus propias vidas. Y otras dice, que tengan cuidado de ustedes mismos, con el objetivo de amar a Dios. ¿Qué quiero decir al traer esto a colación de estas diferentes traducciones? Que cuando dice guardad pues con diligencia vuestras almas, está diciendo anda con cuidado. Tú anda con cuidado. Tú que eres hijo del Señor, pueblo de Israel, Josué le dijo, anden con cuidado de ustedes mismos. Sean conscientes de lo que ustedes hacen. Sean conscientes. Guárdense para el Señor. Sed santos, porque yo soy santo. Estaba hablando de la totalidad. Tú y yo tenemos que guardarnos para el Señor, mis hermanos. Dice, tengan cuidado de ustedes mismos. Tengan cuidado de sus propias vidas. Si nosotros no guardamos nuestras almas, estando conscientes del obrar de Dios en nuestras vidas y alrededor, y no nos ocupamos enteramente en Dios, entonces demostramos que no lo amamos. Así es, debemos de negarnos a nosotros mismos y seguir a Cristo. En Cristo hay plenitud. Josué les dio consejo de vida, que tuvieran cuidado de sus vidas, que con diligencia se ocuparan de que sus vidas estuvieran rendidas ante Dios, en servicio y adoración. Y así tú y yo debemos de guardar nuestras almas, en servicio y adoración. De lo contrario, Josué les advirtió que si se apartaban, no guardándose para Dios, y se unieren a lo que restaba de las naciones que quedaron con ellos, y se casaban con ellos, emparentaban con ellos, mezclándose. Entonces, miren lo que dice el verso 13. Sabed que Jehová, vuestro Dios, no arrojará más a estas naciones de delante de vosotros, sino que os serán por lazo, por tropiezo, por azote para vuestros costados y por espinas para vuestros ojos, hasta que perezcáis de esta buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado. Mis hermanos, si ellos seguían este camino, si ellos no continuaban el camino por el que ellos habían seguido, guardando sus almas, agradando al Señor, si ellos seguían lo que las otras naciones de su alrededor acostumbraban a hacer, si ellos se mezclaban con ellos y pues se adherían a ellos, hacían lo que ellos hacían y gustaba lo que ellos gustaban, entonces, ¿qué era lo que ellos gustaban? ¿Por qué Dios los sacó de esa tierra a ellos? Porque ellos eran muy buenos, ellos eran agradables al Señor. Eran terribles esas naciones. No sé si ustedes recuerdan lo que ellos hacían, porque lo vimos en el primer video que hicimos en YouTube, que también pueden ver allí en YouTube, mis hermanos. Ven el video, déjame ponerme al día con esta predicación. Y pueden compartirlo también. Vimos que esas naciones pues sacrificaban a sus propios hijos, los incineraban, los ponían en hornos, y cuando estaban gritando esos bebés de cualquier edad,
Ellos tocaban los tambores para que no se escucharan los gritos de esos niños. Los padres siguieran pues vendidos al diablo. Así hacían ellos, eso hacían esas naciones. Y también recordábamos que las personas no creyentes se quejan de que dicen, wow, cuánta maldad hay en el mundo y Dios no hace nada. Vemos que Dios hizo en ese momento algo y dicen, pero Dios sí fue malo con esas personas, se acabó con esas naciones alrededor. Pero ¿no estabas tú pidiendo que Dios hiciera justicia? Dios ha hecho justicia. ¿Y por qué reaccionas así? Así reacciona a la persona que no quiere rendirse a Jesucristo. Busca pretextos para no rendirse a Jesucristo. Dios hace justicia, mis hermanos. Dios hace justicia. La hizo en ese momento y la hace ahora también, mis hermanos. Dios hace justicia. Y estas naciones, por toda la maldad que hacían, por toda la hechicería que hacían, por todo el ir en contra del Señor, fueron sacados de esas tierras, fueron eliminados de ese territorio. Y Dios en su misericordia, fíjense que Dios es misericordioso, porque fueron totalmente aniquiladas esas personas. No fueron totalmente aniquiladas, porque bien aquí Josué le está diciendo que no hicieran como los que quedaban de esas naciones. Es decir, que también tenemos que entender que en el Antiguo Testamento el lenguaje que se utiliza es un lenguaje también que tiene que ver con una imagen, es decir, con intensidad. Cuando dice acaba con todos los que están ahí, es una intensidad, no es un significado literal, porque vemos aquí que sí quedaron algunas naciones. El pastor está estudiando el hebreo, también puede ver esa parte de hebreos, de todo el hebreo que se usa en el Antiguo Testamento. Y si ellos seguían entonces por el sendero de estas naciones que fueron erradicadas, ¿qué va a pasar con ellos? ¿Qué pasó a esas naciones? Si nosotros seguimos el sendero del pecado, ¿qué va a pasar con nosotros? Vamos a obtener el fruto del pecado. Vamos a ser disciplinados, mis hermanos. Eso va a suceder. Si nosotros no guardamos nuestras almas, va a haber problemas. Vamos a pecar. No nos vamos a ocupar del Señor. Mis hermanos, de lo contrario, iba a suceder lo que vemos en el verso 13. Dios retribuiría sus pecados. Ellos no debían olvidar lo que ellos mismos habían hecho en las naciones alrededor. Ellos habían sido usados como retribución a sus pecados. Que ellos no se guardaran de hacer como los de alrededor, prácticas abominables delante de Dios, traería el mismo destino para ellos. Como Dios los utilizó a ellos para erradicar a esas naciones, Dios utilizaría a otras naciones para erradicarlos a ellos, si ellos seguían este camino. Y lamentablemente, vemos que ellos, después de la muerte de Josué, siguieron ese camino. Siguieron las costumbres que iban en contra del Señor. Vemos la historia, pues, de este bien y mal que tuvo el pueblo de Israel y cómo fue, después de ahí, invadido por otras naciones. Eran esclavos durante un sinnúmero de tiempo. Y hasta hoy, Dios ha tenido misericordia de su pueblo y la sigue teniendo. Y como Dios nos dice en su palabra, debemos de orar por paz para Israel. La palabra, mis hermanos, de donde se traduce en nuestra versión, apartaréis, es de la hebrea shu, y uniereis de la palabra dabak. Estas palabras tienen un significado más literal de esta forma. Porque si se vuelven atrás, como erais en el principio, y se adhieren a esas naciones. Eso es lo que vemos, mis hermanos, en el verso 12. Dice, porque si os apartareis y os uniereis a lo que restan naciones, cuando nosotros vemos la traducción más literal, lo que dice es, porque si se vuelven atrás, como erais en el principio, y se adhieren a esas naciones, es decir, a sus prácticas, y con adherir, haciendo alusión a su forma de vida y prácticas pecaminosas, que era como antes ellos eran sin andar
cuando no andaban con Dios. Cuando no andaban con Dios, ¿cómo ellos eran? Como esas naciones. Entonces Dios les está diciendo, no vuelvan atrás y sigan el camino por el que ellos andaban, por el que andaban esas naciones de alrededor. Dios les está advirtiendo, no vuelvan atrás. Es como si se hablara de negar su fe, de volver atrás. Y antes, ¿cómo estábamos nosotros antes de Cristo? Lo vimos en Efesios. Antes estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. No queremos estar bajo la ira de Dios. Queremos el favor de Dios. Dios les advirtió a su pueblo que no volvieran atrás. Dios nos advierte a nosotros que no volvamos atrás. Y bien nos dice la palabra en Hebreos que nosotros no somos de los que retrocedemos. Como conclusión y recomendación, amigo, guarda tu alma y ven a Cristo, para que goces del favor de Dios en tu vida. El pecado lleva consigo corrupción, ira y muerte. En Cristo tienes la absolución verdadera, ya que Él mismo pagó por ti. Tú, mi hermano, mi hermana, ¿cómo podemos nosotros volver atrás? ¿Cómo nosotros podemos volver atrás? Después de nosotros gustar la plenitud de Cristo, ¿deberíamos nosotros volver atrás? De ninguna manera. Dios nos da la advertencia. Tengamos cuidado de nosotros mismos. Guardemos nuestras almas. Debemos de estar conscientes de la obra de Dios, de la obra que Dios ha hecho en nuestras vidas y la de nuestros alrededores. Conscientes del obrar de Dios en cuanto al pecado. ¿Qué hace Dios con el pecado? ¿Cuáles son los resultados que se cosechan del pecado? Debemos de ocupar nuestras vidas en Dios con urgencia, valentía y perseverancia, con energía y pasión. Y eso lo produce el Espíritu Santo en nosotros, mis hermanos. Oremos al Señor para que nosotros guardemos nuestras almas, estando conscientes de la obra del Señor, ocupando nuestra vida en Dios y sabiendo que si nosotros no guardamos nuestras vidas para el Señor, si no guardamos nuestra alma para el Señor, es como si nosotros estuviéramos demostrando que no amamos a Dios. Dios le bendiga, mis hermanos.